El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y en ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la reconstrucción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Entonces, buenas noches con todos. Nos hemos reunido este día delante del Señor, ya prácticamente en el domingo 9 de noviembre. Hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán en Roma. Y esta basílica tiene mucha importancia porque es la sede papal. La Basílica San Pedro es el lugar donde se realizan todas las ceremonias del Papa, de la Iglesia. Sin embargo, la Basílica de San Juan de Letrán es una de las iglesias principales de Roma y es considerada así porque es la basílica o es la iglesia, la sede del Papa, del obispo de Roma. ¿Quién es el Papa? El Papa es sucesor de Pedro y obispo de Roma. Entonces esa es su sede, esa es su iglesia. Por eso hoy estamos escuchando en la palabra de Dios que nos habla del templo de Dios. La primera lectura que acabamos de escuchar, tomada del profeta Ezequiel, habla de que una agua manaba del templo, salía del templo, para indicar que está totalmente, el templo es una de las cosas principales para los judíos. Y al decir que el agua salía del templo y de allí nacía vida, significa que la bendición de Dios estaba sobre el pueblo de Israel y sobre el templo. A lo largo y ancho de la historia, el templo en el pueblo de Israel ha sido uno de los temas constantes y principales, porque una de las cosas más importantes para los israelitas es el templo de Dios. Y por eso hoy vamos a seguir reflexionando sobre el templo y todo el significado que tiene, ¿ya? Y Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar, que está tomado de Juan capítulo 2, vemos que hace la purificación del templo. Este pasaje bíblico también se le conoce así. ¿Sí? Esta purificación del templo. Jesús purifica el templo de toda la gente que estaba allí y lo había convertido en un verdadero comercio. Por eso Jesús dice de manera fuerte
quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Ya? Quiten de aquí todas estas cosas y no conviertan el templo de Dios, el templo de mi Padre, en cuevas de ladrones. Por eso se conoce como la purificación del templo. ¿Qué señal nos das que tú eres más importante que todo esto? Destruyan ese templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Se habían llevado 46 años para hacer este templo. Y luego está diciendo Jesús que destruyanlo y lo va a reconstruir en 3 días. Pero él hablaba del templo de su propia vida, del templo de su propia existencia. Porque Jesús iba a morir en la cruz, iba a ser sepultado, pero al tercer día iba a ¿qué? A resucitar de entre los muertos. Y aquí hay que ver algunas indicaciones, consideraciones para nosotros. La casa de Dios, el templo de Dios, no se puede prestar para comercio, para negocios. Los estipendios normales, sin exageraciones. Y muchas veces se cae con el tema del santo del día o el santo que está de moda. Muchas veces se le da importancia al templo por el santo de moda y no por la importancia que tiene en sí la iglesia y el templo. Por otro lado, el apóstol Pablo está hablando de una manera muy concreta en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Oiga, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ellos? Por eso el apóstol Pablo dice, no profanen el templo de Dios. No profanen el templo de Dios. Mire, del templo físico ahora pasamos al templo espiritual. El cuerpo es sagrado. Hoy en día cada vez se desacraliza el templo y el cuerpo del ser humano, del hombre y de la mujer. Usted va a ver una propaganda por ahí para vender llanta o lo que sea, una mujer desnuda, un hombre desnudo. Van ahorita a ver todos los centros comerciales, mujeres desnudas, hombres desnudos ofreciendo productos. Vamos a los gimnasios, vemos hombres desnudos, semidesnudos y mujeres desnudas ofreciendo el producto. Cada vez más queremos exponer más nuestro cuerpo y no cuidamos tanto nuestro cuerpo en cuanto a dignidad. Más vale les ponemos con el tema de ese culto al cuerpo, pero exponiéndolo para que todo el mundo lo vea. Y la gente dice, ay, es que lo que no se expone no se vende. Así dice la gente. ¿Por qué te viste así? Porque lo que no se expone no se vende, oiga. ¿Qué necesidad tienes tú de estar enseñando tu cuerpo? Tu cuerpo debe verlo tu familia, tu esposo, tus hijos, en casa. Nosotros a veces somos demasiado liberales, nos vestimos de manera despampanante. Y San Pablo nos está diciendo, hey, ¿acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu? No profane el templo de Dios. Por eso es que el hermano hay que respetarlo. Por eso el tema de los homicidios, de los asesinatos, es profanación del cuerpo. Hoy en día nos damos cuenta que cada vez más se quiere
humanizar a los animales y se quiere humanizar a los animales. Y al ser humano se lo quiere animalizar. El ser humano hoy en día a veces no vale nada. Y en cambio un perro vale más muchas veces. Con todo el cariño y el respeto que se le tiene a la mascota. Y hoy en día hay clínica para perros, para gatos, para cuy, para conejos. Ay, mi perro se enfermó, llevémoslo al doctor. Ay, mi gato está enfermo, vamos a llevarlo rápido antes que se muera. O sea, y queremos darle más importancia a los animales que al mismo ser humano. Alguien mata a un perrito por ahí, qué pena, ¿quién lo mató? Vamos a seguirle un juicio. Alguien mata a una persona, nadie dice nada. Existen masacres en el mundo, nadie dice nada. Más aún si son cristianos. Hoy en día se ha dado demasiado culto, entre comillas, al cuerpo. Y no se respeta el cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice San Pablo. Las propagandas por donde quiera, todas exageradas. Porque si no se expone el cuerpo, no se vende, no se hace plata. El tema de las pornografías de todo tipo. Homosexuales, heterosexuales, pornografía. Abre el teléfono y se encuentra el tema de la pornografía. Cómo se exhibe las intimidades de las personas por el dinero. Todo el mundo se expone, todo el mundo no tiene pudor, no tiene un poquito de dignidad para guardarse a sí mismo. Ustedes, nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Entonces, que esta pequeña reflexión a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios que estamos reflexionando, nos ayude a todos nosotros a cuidar nuestro cuerpo, no exponerlo. Porque si la gente se viste, las chicas, señoritas, señoras se visten sexy y le dan un piropo, ¡ay, qué falta de respeto! Aprenda a respetar. ¿Para qué te viste de esa manera si no quieres que te den un piropo? Muchas veces morbosos. Si no quieres que te piropeen morbosamente, vístete decentemente. Y no estés exponiéndote para que la gente te morbosee. Y después, ay, ¿para qué me morbosea? Te voy a denunciar porque me estás acosando. Muchas veces nosotros mismos somos los primeros que nos estamos exponiendo. Por eso vamos a pedirle al Señor que tomemos conciencia del respeto al templo físico, al templo espiritual, al templo que somos tú y yo. Por eso vale preguntarnos de qué manera nosotros estamos cuidando nuestro cuerpo, que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Me estoy exponiendo ante los demás, ante los placeres de este mundo, o me estoy cuidando verdaderamente? Y por otro lado también el cuerpo hay que cuidarlo por la salud. Hay que cuidar el cuerpo por tu propia salud. Ya, hacer deporte, cuidarte, porque más vale cuidar ahora tu salud que ir todos los días o todas las semanas donde el doctor a gastar dinero. O bueno, hay mucha gente que ni siquiera va a ir donde el doctor, sino que va donde los curanderos, va donde los chamanes, donde los brujos, a hacerse remedio. Pero más allá de eso, tenemos nosotros que cuidarnos. Y que en esta dedicación a la Basílica de Letrán
Sí, que fue allá construida por el emperador Constantino en el siglo IV, en el 325, y consagrada por el Papa de esa época. Podamos nosotros reflexionar sobre el cuidado y la belleza del templo de Dios, del templo espiritual que somos tú y yo. Que Él mismo nos ilumine, nos ayude y nos dé fuerza a todos nosotros. Bendiciones para todos.